esperen un segundo. Yo ya veo a algunos que están ya en angustia y ya se quieren salir, ¿verdad? Así que antes de arrancar vamos a pedirles a los niños que les vaya muy bien. Que les vaya bien a los niños y a los jóvenes, que disfruten su tiempo. O los jóvenes no se vayan a ir. Si hay algún niño que no quiera ir, pues invítenlo para que vaya. Que se van a divertir más allá los niños que estando aquí con nosotros. Bueno, hoy vamos a estudiar un pasaje muy especial que está ubicado en el libro de Lucas, en el capítulo número 7. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia en Lucas, en el capítulo 7. Y como lo dijo Dali, tenemos a nuestro hermano Nelson y a su papá y a Rubén que están junto con Fernando en Honduras. Esperamos que estén aquí de regreso muy pronto y probablemente, si Dios lo permite, el miércoles nos compartan un poco acerca de qué vamos a hacer en cuanto a las misiones y qué ideas hay para que trabajemos la vida misionera aquí en la iglesia. Bueno, hoy vamos a estudiar este pasaje y he querido dividir este pasaje en dos partes. La primera parte va del versículo 18 al versículo 23 y luego vamos a ir del versículo 24 al 35, ¿de acuerdo? Ese es el plan de trabajo para el día de hoy, es lo que vamos a estudiar hoy día. Y antes de leer, quiero invitarles a que oremos, a que nos enfoquemos en la palabra, porque va a ser una mañana muy especial en el estudio de este pasaje. Oremos. Padre, clamamos en esta mañana para que abras nuestra mente y nos ayudes a entender cuál es tu buena voluntad para nosotros, Señor. Oramos para que a cada uno de nosotros, Dios mío, nos hables a través de tu palabra, nos ayudes a entender cuál es tu buena voluntad, Señor. ¿Qué es aquello que tú estás observando de nosotros, que estás señalando, que estás apuntando? Ilumínanos, Dios mío, ayúdanos a apreciar el gran amor que tú tienes por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saben que dentro de un mes, más o menos, para el 16 de diciembre, y ya estamos hablando del final del año, dentro de un mes voy a tener el gusto, si Dios me lo permite, de cumplir 23 años de matrimonio. Sí, yo también estoy celebrando, pero quiero contarles que antes de que yo me casara, tuve la oportunidad de construir amistades con varias muchachas. Allá en la iglesia donde yo servía, estaba muy muchacho. Bueno, de hecho tenía como unos 3 años cuando mi esposa empezó a pretenderme o algo así. Bueno, fue hace mucho tiempo. Y cuando uno está en ese plan de construir amistades con personas y estar pensando en una relación futura, entran las dudas, ¿verdad? ¿Sí será por aquí o no será por acá? ¿Sí será esta la escogida o no será esta la escogida? Y bueno, claro que eso es de lado a lado, ¿no? No puede uno decir que yo soy el que la escojo. Ella también tenía que poner de su parte y efectivamente así pasó. Ella me dio la oportunidad de ser su esposo también, de ser su comprometido. Pero de todos modos, por más cosas que uno vea positivas en aquella persona, de un momento a otro surgen algunas dudas. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Pero la verdad es que no hay manera de tener una completa certeza de lo que va a venir hacia el futuro, porque ese camino aún no se ha recorrido. Solamente cuando alguien toma la decisión de comprometerse con esta persona y empezar a caminar por ese camino, se va dando cuenta que efectivamente no todo va a ser perfecto y que seguramente van a surgir algunas dudas, pero si gozan de la bendición de Dios, de tener a su lado a alguien que tema al Señor, muy probablemente el camino va a ser mucho más llevadero que cuando alguien no está cerca de Dios. Y esa ha sido mi fortuna, porque Dios me ha regalado ya casi 23 años de matrimonio. Ahora, cuando leemos, y vamos a leer este pasaje, esto viene a mi mente porque vemos a un hombre que estaba muy cerca de Dios, pero también en medio de su firmeza y de su fidelidad tuvo algunas dudas. Y les invito, por favor, a que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo número 7 de Lucas, al versículo número 18. Jovan, ¿puedes chequear el aparato este? A ver si ahí está. Sí, vamos a ver. Sí, perfecto.
Bueno, y el primer punto, como les mencioné, vamos a trabajar solamente 2 puntos. El primero es este, en Lucas capítulo 7, versículo 18. Y voy a leer para ustedes, y dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas, y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y el primer punto del cual yo quiero hablarles hoy es de que dudar no es un pecado. ¿Alguien ha tenido dudas? De hecho, es probable que alguien esté teniendo dudas ahora mismo, dudas de Dios, dudas de su vida, dudas de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Bueno, antes de avanzar y ahondar en este punto, quiero ponernos en contexto un poco. Probablemente usted no conoce mucho del texto, probablemente sí, pero quiero contarles que este personaje que está señalando el texto es Juan el Bautista. Creemos que era un familiar muy cercano de Jesús, probablemente su primo. La palabra de Dios dice que estaban muy cercanos María e Isabel. Ahora, este Juan el Bautista tuvo muchos privilegios y era un hombre realmente muy especial. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 16, en las palabras de Jesús, que él mismo, este Juan, era el último de los profetas del Antiguo Testamento. La ley y los profetas llegan hasta Juan. De manera que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de uno de el último profeta, y no solo ese, sino, como lo vamos a ver ahora, el más grande de los profetas en las palabras de Jesús. Este mismo Juan era un hombre firme, tenía una vida austera, como ustedes lo pueden leer por allá al inicio del capítulo 1 en Marcos, donde la palabra nos dice que este Juan, en lugar de andar vestido de grandes túnicas o vestidos lujosos, por el contrario andaba por la calle, o en ese momento por el desierto, vestido de piel de camello y amarrado con un cinturón de cuero, y comía animalitos en el monte, en el desierto, comía insectos y estas cosas que la ley le permitía a él. Era un hombre firme que tenía la capacidad de enfrentar no solamente a su gente, como ustedes lo pueden leer en Lucas, sino también incluso a los gobernantes. Y es por eso que Juan se ve metido en un problema bastante serio. Pero antes de llegar a ese punto, es este mismo Juan el que bautiza a Jesús nuestro Señor. Imagínense esto, no estamos hablando de un recién convertido, no estamos hablando de alguien que tiene muy pocos años de haber conocido al Señor. Realmente estamos hablando de alguien que, de acuerdo al texto bíblico, fue traído por Dios mismo para señalar el camino, para mostrar y apuntar hacia Jesús nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, incluso desde antes de haber nacido. Ahora, este hombre está pasando un momento difícil, quizás como cualquiera de nosotros. Juan está pasando un momento difícil porque al confrontar a Herodes, que era el gobernante de turno, porque estaba viviendo él con la esposa de su hermano, estaba viviendo una relación que no le permitía la fe judía. Juan lo señala y lo denuncia, y por hacer lo que debería estar haciendo, Juan es llevado a la cárcel. ¿A dónde estaba Juan? Y de acuerdo a lo que dice Josefo, un historiador judío, en el libro 18 de las antigüedades de los judíos,
Dicen que Josefo dice que Juan fue llevado a la fortaleza de Maqueronte, que es esto que ustedes ven acá. Aquí ustedes pueden ver el Mar Muerto. Y Juan fue llevado a la cúspide de esta montaña que ustedes ven acá. Aquí arriba había una fortaleza a donde iban a parar los enemigos de aquellos que eran los gobernantes, en este caso Juan el Bautista. Para llegar allá, ustedes se podrán imaginar que no era un camino muy cercano ni muy amigable. De acuerdo a lo que nosotros podemos calcular hoy día, para llegar a este punto se necesitan más de 2 horas en auto. Es decir, como lo notan, Juan estaba bastante aislado de Jerusalén, donde todas estas cosas están pasando. Juan está bastante aislado de Jerusalén. De hecho, está en lo que nosotros, vean ustedes aquí arriba, la capital de Jordania, de Amán, que es Amán, está al otro lado del río Jordán, al otro lado del Mar Muerto, en medio de un desierto brutal. Allá está Juan metido. Allá fue a parar por hacer lo que es correcto. Algunas ruinas hoy pueden ser vistas por aquellos que visitan estos lugares. Y aquí ustedes tienen una fotografía. No sé en qué lugar estaba Juan, por supuesto, no tengo ni la menor idea específicamente en esta fortaleza, pero pueden darse ustedes cuenta que muy probablemente las condiciones en las que estaba Juan el Bautista no eran para nada agradables. Hoy día los presos tienen la oportunidad de tener comida, 3 comidas, tener una cama y tener al menos un espacio donde hacer sus necesidades. Lo más seguro es que Juan haya sido abandonado en uno de los huecos de esta fortaleza a su suerte. Es probable que lo iban a visitar algunas personas, pero no sabemos exactamente en qué condiciones estaba Juan. Ahora, estando allá, Juan aislado, lejos de las personas que lo amaban, lejos de las personas que lo querían, lejos de su propio pueblo, empieza a tener algunas dificultades, empieza a tener algunas preguntas sobre Jesús mismo. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que tener dudas no es un pecado. Tener dudas o hacernos preguntas sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que Dios está haciendo, no es para nada ningún pecado. Circunstancias difíciles, mis hermanos, aumentan nuestra vulnerabilidad. Circunstancias que nosotros no entendemos, que pasan en nuestra vida, pueden llevarnos a hacernos preguntas. La pérdida, las adversidades, la dificultad nos cuestiona. Ahora, si ustedes creen en Dios, lo más posible es que se pregunten, ¿dónde está Dios? Hoy día muchas personas están preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo lo que está pasando en este mundo? ¿Dónde está Dios en este momento de mi vida? ¿No se supone que yo, como un hombre o una mujer que teme a Dios, que al menos va el domingo a la iglesia, no debería yo ser protegido, compensado o ayudado por la fuerza divina? ¿No debería yo ser un hombre o una mujer que marcha en victoria y siempre está sonriendo porque está Dios de su lado? Bueno, acá vemos a un hombre que está pasando un momento muy complicado. Está abandonado por hacer lo que debería estar haciendo. Estar predicando y estar anunciando el mensaje de Dios a su gente. Ese hombre lleno del Espíritu Santo está experimentando una crisis. Y se está preguntando, ¿qué es lo que está pasando? Y es que en los momentos de dificultad hasta nuestra fe es cuestionada. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Juan, en esta situación difícil, empieza a preguntarse probablemente su entendimiento sobre lo que el Cristo debería estar haciendo. Recuerden, y esto es muy interesante, cuando ustedes revisan el capítulo número 2 de Lucas, se van a dar cuenta que Juan está anunciando que ya viene Jesús. Ya viene el ungido del Señor y va a cortar de raíz a los árboles, y va a haber fuego y va a haber juicio. Pero por el contrario, él, en lugar de estar recibiendo un mejor trato, está abandonado, y Jesús parece que no está haciendo mucho. La palabra de un hombre que fue un predicador escocés quizás nos pueda ayudar a entender un poco más
lo que está pasando en nosotros. Estas son las palabras de Oswald Chambers, un predicador de hace más o menos un siglo. Dice, la duda no siempre es una señal de que el hombre está mal. De hecho, es probablemente una señal de que está pensando. Hay una gran diferencia, mis hermanos y hermanas, entre dudar y no creer. Quien duda no entiende lo que Dios hace, pero el que no cree se resiste a no solamente creer en Dios, sino a obedecer su palabra. El problema de Juan, sin duda alguna, no es de no creer, es que tiene dudas, es que tiene preguntas. Es que tiene preguntas y cuando tiene preguntas uno necesita una respuesta. Ahora, lo que pasa con Juan no es algo ajeno a nosotros en la Biblia. El profeta Jeremías, por allá en el año 580 antes de Cristo, va a tener algunas dudas y va a enfrentar a Dios haciéndole algunas preguntas. El profeta Habacuc, por allá en el capítulo número 1 de Habacuc, permítanme leerles estas palabras. En Habacuc capítulo número 1, por allá en el Antiguo Testamento. Estas son unas palabras muy especiales de un hombre que está viendo a su gente y está viendo que Dios no está haciendo nada. Y dice la profecía que vio el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 1, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Habacuc está atribulado en su mente, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y hacer que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Y por eso sale torcida la justicia. No ha sido Juan el único que ha cuestionado a Dios. Y probablemente ustedes estarían en la misma situación. De hecho, probablemente algunos de ustedes hoy día se están preguntando cosas respecto de Dios. Cosas de las cuales ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntas. Pero saben, y aquí yo quiero llamar su atención a la correcta actitud cuando alguien tiene alguna pregunta. Juan no se pone a llorar, ni tampoco hace una pataleta caprichosa, ni tampoco decide abandonar su fe como algunos hacen. Cuando Dios no hace lo que las personas están haciendo, muchos abandonan la fe y hacen lo que no se debe hacer, huir. Pero Juan no abandona su fe, no abandona el llamado que Dios le ha hecho, tampoco se deprime o se aísla. Lo que hace es lo que una persona normal debe hacer, una persona en sus cabales debe hacer. Toma a 2 de sus discípulos y los envía a Jesús. Y le hace a Jesús la pregunta más importante. Le dice, Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, esta pregunta revela algo muy importante y es la certeza que Juan tiene de la palabra de Dios. Juan está convencido, él no está dudando de que Dios lo va a hacer, de que va a traer a un Mesías, de que va a transformar el mundo. Su duda es si es Jesús al que estaban esperando o no es. En ese momento, Jesús no le hace un caso teológico, ni tampoco le explica muchas cosas a estos discípulos, porque esta pregunta es absolutamente clara y es absolutamente directa. Y antes de avanzar, quisiera preguntarles si ustedes tienen dudas, si hoy día ustedes tienen dudas, y si esas dudas les están sirviendo de excusas para no hacer lo que deben hacer. A veces nosotros podríamos excusarnos en las cosas que no entendemos para no obedecer al Creador. A veces dudamos y en lugar de resolver estas dudas, lo que hacemos es escondernos detrás de ellas porque no sabemos. Entonces, como no sabemos, yo voy a seguir mi propio plan. Así que yo te quiero animar a que no bajes los brazos, a que no corras y a que no huyas. Así que si tú tienes preguntas, tienes que buscar a aquel a quien tiene las respuestas. Y les puedo asegurar que yo no soy.
Las preguntas pueden ser múltiples, pero las respuestas certeras no están aquí en la tierra. Las respuestas certeras las tiene aquel que es todopoderoso, que es soberano. Algunos ignorantes y orgullosos dicen, si Dios estuviera aquí, si Dios existiera, esto no sucedería. ¿Por qué ignorantes? Porque alguien que hace esa afirmación no entiende que Dios es soberano. Alguien que dice que Dios no existe porque ve mal en el mundo, lo único que entiende es que las cosas deben ser como a Él le parece que sean. Y que Dios se debe ajustar a lo que yo creo, a lo que yo percibo para poder creer en Él. Esto es absolutamente distante. Hermanos, si nosotros entendiéramos, hermanas, si nosotros entendiéramos a Dios, si entendiéramos todas las cosas que pasan bajo el sol, realmente no estaríamos sirviendo a un Dios infinito. Estaríamos sirviendo a un Dios finito porque cabe en una mente finita como la nuestra. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Un Dios que gracias a su naturaleza está muy, muy arriba, muy distante de lo que nuestros pensamientos alcanzan a asimilar. Y trabaja de formas inexplicables y escribe en renglones torcidos y utiliza lo malo y lo convierte en bueno. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y su manera de actuar a veces nos deja sin clave, sin entendimiento, nos deja perdidos porque no sabemos cómo Él actúa. Pero miren lo que hace nuestro Señor Jesús. Inmediatamente, lo primero que hace Jesús cuando escucha estas palabras, de estas preguntas, esta pregunta certera de estos dos discípulos, es efectuar milagros y señales que quien los ve, el judío, de pronto para nosotros está un poco distante, pero el judío que está viendo esto muy seguramente conectaría lo que está viendo con aquello que está en el Antiguo Testamento. Y es esta escritura que está aquí en Isaías. Y les quiero decir a ustedes, si ustedes tienen el corazón apocado o están cansados o sin fuerzas, decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, dice Isaías. ¿Quién vendrá a salvar? Dios mismo. Y luego dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Imagínense esto. Y luego, ¿quién viene a hacer esto? Jesús nuestro Señor. Es decir, que desde el Antiguo Testamento ustedes están viendo aquí que Dios mismo vendrá. ¿Y quién vino? ¿Quién fue? ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús es Dios mismo. Él ha vino. Este es el cumplimiento. Y luego dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas y en la morada de chacales en su guarida, y será lugar de cañas y juncos. Y allí habrá calzada y camino, y os será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Se acuerdan que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Él mismo iba a estar sirviendo como camino y como acompañante en este camino de santidad. No leemos absolutamente nada más de ese diálogo entre aquellos que son los mensajeros de Juan y Jesús. Pero quiero hacer énfasis en algo. Jesús no se da a la tarea en este punto de hacer una amplia explicación teológica a Juan y a sus mensajeros. No les dice, mira amigos, lo que está pasando, lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de tal escritura. Yo soy el alfa y la omega. No les dice absolutamente nada de esto. Ni tampoco le reprende. Y esto lo admiro. Jesús no reprende a Juan por ser el hombre lleno del Espíritu Santo y empezar a tener este tipo de preguntas. Él no lo reprende ni tampoco le envía un mensaje de vuelta con palabras. Nada de eso. Jesús no se disculpa por lo que está pasando en la vida de Juan. ¿Y saben qué es lo más importante acá? Que Jesús no libera a Juan.
no lo saca de la cárcel. Oh, perdón, es que se me escapó. Es que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y tú eres mi siervo. Entonces, como tú se supone que siempre tienes que estar en victoria, te voy a sacar de la mala situación. En absoluto. Jesús lo deja allí y ayuda a Juan con lo que está escuchando a recordar que Dios tiene un propósito. Y ese propósito no va a ajustarse a nuestras expectativas. Ese propósito es eterno, es sublime, va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora yo me pongo a pensar que es muy posible, mis hermanos y hermanas, que juntos pasemos por dificultades siendo fieles a Dios. Es muy probable que nosotros pasemos por momentos de duda, de ansiedad, de tristezas, de desaliento, donde nuestro corazón se apoca, como le estaba pasando a Juan. Quizás algunos de ustedes, por hacer lo correcto, han recibido una mala respuesta. Quizás ustedes, por decir la verdad, han recibido una reprimenda. Quizás ustedes, por decir la palabra oportuna en el momento oportuno, han perdido amistades y quizás relaciones cercanas. Bueno, deben ustedes recordar algo muy importante. Lo que dice la palabra de Dios es que todas las cosas les son a bien a aquellos a quien aman al Señor. Es lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Nosotros, hermanos, podríamos aprender a lidiar con la ansiedad, con la depresión, con la angustia, con el mal genio, si llenáramos nuestra cabeza más de la palabra de Dios que de nuestros propios pensamientos o de nuestras propias conclusiones. ¿Y esto de dónde lo saco? Del hecho de que Jesús le recuerda a Juan el cumplimiento de esta palabra en Isaías. Ahora, amigos, Dios no se va a ajustar a nosotros para mantenernos contentos. Dios va a cumplir con su plan en la humanidad y dichosos somos nosotros si en alguna medida nosotros podemos contribuir a este gran propósito. A pesar de que ese poco que nosotros podamos aportar sea nuestro sufrimiento. Sufrimiento, yo sé que no es la palabra favorita de muchos aquí, pero imagínense el gran privilegio que tenemos nosotros de poder servir a Dios aunque sea con un poco de sufrimiento. Después de ver al Cristo colgado en la cruz, un poco de sufrimiento a nosotros no nos va a caer mal. Sería un privilegio para nosotros hoy día. Pero luego viene algo muy interesante y es el segundo punto de este mensaje. Y aquí vamos a tres cosas sencillas que podemos sacar de esta escritura. Y ahora, aunque la duda no es pecado, es lo que leímos en el primer punto, vamos a ver algo que sí es pecado. Y es la incredulidad, la rebeldía. Eso sí está mal. La arrogancia, eso sí está mal. Y aquí Jesús espera a que sus mensajeros se vayan y voy a leer para ustedes desde el versículo 24 hasta el versículo 35. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok, miren lo que dice la palabra. Versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que, y es más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé
a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Saben, hay tres cosas que les quiero mencionar brevemente sobre este segundo trozo. La primera de ellas es que la duda no reduce la estima divina hacia las personas. Saben, las palabras que Jesús dice de Juan el Bautista son palabras maravillosas. Son palabras increíbles acerca de la gran labor que este hombre ha hecho y de quién él es como persona. Son unas palabras únicas de valor, de estima y de identidad. Y su valor y su estima a los ojos de Dios no cambió porque hizo una pregunta. Así que usted debe sentirse libre de preguntar a Dios sobre las cosas que están pasando en su vida. De hecho, es la libertad que Él nos da de acercarnos a Él con confianza. Tenemos un abogado justo que está allí delante de Él. Tenemos la capacidad y de hecho debemos hacerlo. Hermanos y amigos, ustedes deben saber que aunque la iglesia está llena de seguidores de Jesús, un seguidor es un discípulo de su maestro y el discípulo tiene derecho a preguntarle a su maestro. Algunas personas, sobre todo aquellos materialistas, señalan al cristianismo como una religión de ovejas, y aquel que es cristiano no piensa, es burro, le lavaron el cerebro, no piensa. El cristiano tiene que ser borracho, tiene que haber tenido problemas con promiscuidad, ser infiel y tener un carácter bajo, tan bajo, que lo único que lo salvó fue el cristianismo. Por eso terminó allá, en esa religión de ovejas. Bueno, eso dista completamente de lo que encontramos en las Escrituras, porque Jesús está buscando personas que le obedezcan, personas que lo sigan, personas que le crean. Pero esto no quiere decir que no esté buscando a alguien que piense, que cuestione, que evalúe, que cuestione lo que su maestro le está diciendo, porque somos discípulos. Eso es lo que está haciendo Juan, está preguntando. Y el valor de ustedes por ser cristianos y hacer preguntas no disminuye en absoluto el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Siéntanse en libertad de preguntar, porque aquellos que piensan que ninguna duda está permitida están completamente en un error. Pero esperen un segundo, antes de esto, no lo vamos a leer hoy día, pero ustedes deben saber que este mismo Juan, después de que estos discípulos van y llevan este mensaje, poco después es condenado a la muerte por hacer lo que es correcto. Y le cortan la cabeza y ahí llegó su vida. Cualquiera diría, esa vida de Juan fue un fracaso. Se perdió la vida en la primavera de este hombre. Dios lo abandonó. No, en absoluto. El que un cristiano, el que una persona pase por un momento de dificultad no significa que Dios lo haya abandonado o lo haya dejado. Sus propósitos están por encima de nuestros pensamientos. Y estoy seguro por completo de que cada momento que pasa en nuestras vidas, cada una de las decisiones que nosotros tomamos son del completo conocimiento de Dios. Y Él va a permitir lo que deba permitir en nuestras vidas. Y es capaz de usar incluso la situación más adversa para cumplir su propósito en la humanidad y en su propia vida. Esto fue lo que hizo las palabras de Jesús. Elevar la fe de un hombre que llegó hasta el final de una manera victoriosa. Pero hay un versículo que es muy inquietante y es el versículo 28. Ese versículo dice lo siguiente: os digo que entre los nacidos de mujeres, ¿quiénes son los nacidos de mujeres? Todos somos nacidos de mujeres. Bueno, dice el Señor,
os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Miren, esto lo podemos ver de una manera sencilla. Si ustedes toman la Biblia desde la primera hoja de Lucas hasta Génesis, dice Jesús nuestro Señor que no hay ningún hombre, ningún profeta que haya sido mayor que Juan el Bautista. Esto es fantástico. Pero luego dice algo importante. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Un momento. ¿Cuántos hay cristianos aquí? Amén. Ok. ¿Cómo es posible que aquellos que son ciudadanos del reino, como ustedes, y no les quiero demeritar en nada, como yo, podamos nosotros ser más bendecidos que Juan el Bautista? ¿Cómo es posible que algunos de nosotros que dudamos y que en algunos momentos no solo dudamos, sino que también tenemos grandes episodios de incredulidad, podamos encontrarnos en una mejor posición que Juan el Bautista? Si Juan el Bautista hizo todo lo que les acabé de mencionar, si Juan el Bautista bautizó a Jesús mismo, si Juan el Bautista predicó y bautizó muchísimos, como una persona, como un parroquiano como usted y como yo, podemos ser más bendecidos o estar en una mejor posición que Juan el Bautista. Pero quiero decirles algo. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, porque aunque Guillermo nos preguntó, yo sé que hay algunos acá que han venido quizás por primera vez. No, yo ya he venido muchas veces. Sí, pero cada vez es la primera, porque parece que algunos no hemos entendido qué ha pasado acá, que es de lo que estamos hablando. Ustedes que son cristianos, no los simpatizantes, no los que les cae bien la iglesia. No estoy hablando de los cristianos, no de los que se creen cristianos o los que se hacen llamar cristianos, no, los cristianos de verdad. Aquellos, no los que se han bautizado o los que han hecho una declaración de fe por aquí, por allá y luego la repiten 10 veces a lo largo de su vida. No estoy hablando de aquel que se convirtió, aquel que volvió a nacer, aquel que volvió a empezar. Esa persona es una ciudadana o un ciudadano del reino de Dios. Ese hombre, como lo hablamos el miércoles, es un hermano de Jesús nuestro Señor. Esa mujer ha sido declarada hija de Dios por Dios mismo. Ese hombre o esa mujer es un heredero del reino de Dios. Esa persona, ese hombre o esa mujer está en un estado justo delante de los ojos de Dios porque Él los ha hecho justos. Estas personas que han tenido la oportunidad de vivir después de la cruz, de atestiguar lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, de ser testigos de la resurrección y de ver la glorificación de Jesús y experimentar el poder del Espíritu Santo, están en una mejor posición. Porque ya no estábamos ninguno de nosotros en el antiguo pacto que exigía cosas de nosotros. Ahora estamos en un nuevo pacto, en la sangre del Cordero. Esto, hermanos, yo no sé si ustedes lo entiendan, pero esto es algo que de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 1, los profetas en el Antiguo Testamento estuvieron buscando entender. Y dice la palabra que los ángeles querían verlo con sus ojos, lo que ustedes y yo estamos atestiguando aquí. Y estas personas, ustedes y yo, hoy nosotros podemos entender el misterio que ha sido revelado y que fue oculto por años. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. Y es que ahora hasta los gentiles, los hondureños, los guatemaltecos, los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los gringos, todo el mundo puede ser parte del pueblo escogido de Dios en Cristo Jesús. Eso no lo vieron antes, pero nosotros lo atestiguamos ahora. Entonces ustedes y yo, que somos cristianos por la gracia de Dios, somos más bendecidos que Juan el Bautista. No por lo que hemos hecho, sino por el momento en el que Dios nos ha permitido vivir y la gracia que hemos recibido de Él. Eso es lo número 2. Pero hay algo más, y con esto voy a concluir mi mensaje.
Y es que la rebeldía sí es pecado. Jesús en esta conversación, les dice algo importante a estos judíos, a estas personas que están allí atestiguando lo que ha pasado. Han venido estos dos testigos. Jesús ha hecho unos milagros maravillosos, ha confirmado quién es Él a través de estos milagros, ha escuchado lo que ha dicho sobre Juan, pero Él dice algo muy importante. Escuchen esto. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, desechando los designios de Dios respecto de sí mismos, no fueron bautizados por Juan. Saben, algunas personas pueden escuchar el mismo mensaje muchas veces. Podemos tener 10,000 predicadores e incluso podría Jesús mismo venir a predicarnos a nosotros. Podríamos atestiguar milagros y también podríamos atestiguar grandes pérdidas a través de las cuales Dios nos llama la atención. Y aún así, conociendo lo que tenemos por dentro, no doblar las rodillas, no doblar la cerviz y no reconocer quién es Dios. El pueblo y los publicanos, cuando escucharon el mensaje de Juan el Bautista, se bautizaron inmediatamente. Pero los religiosos, los fariseos, aquellos que, dice la palabra, se resistieron a los designios de Dios, dijeron: no, gracias, yo estoy bien, yo sé cómo es esto, y mucho menos voy a aprender o me voy a someter a este cavernícola que está vestido de piel de camello y está comiendo cosas en el monte. ¿Qué me puede enseñar este? Pero Dios es capaz de usar hasta un burro para predicar, para anunciar su voluntad. Entonces Jesús hace una pregunta, y es la pregunta que yo quiero transmitir a ustedes. Jesús les habla a todos y les dice: ¿a qué es semejante nuestro comportamiento? ¿A qué se asemejan a todos estos oyentes? Entonces imagínense a Jesús, el Hijo de Dios, habiendo hecho todas estas cosas y toda la gente mirándolo. Y Jesús dice: ¿a qué voy a comparar esta generación? Y Él dice lo siguiente: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. ¿Alguien recuerda cuando jugaba en la calle? En su barrio, por allá, o en el monte, o en el campo. Bueno, yo acostumbraba a jugar en las calles casi todos los días, en la noche. Y jugábamos con mis amigos, algunas veces al escondido. Mi juego favorito era la faja quemada. Oh, yo no sé si ustedes han jugado eso, pero cuando quieran podemos jugar. La faja quemada era un juego maravilloso porque uno escondía un cinturón o una faja en un lugar. Entonces todos íbamos detrás, ¿no? 5, 6, 7, las niñas no jugaban este juego, solo varones. Entonces íbamos allí y a medida que íbamos acercándonos, el personaje que había escondido la faja empezaba a decir: caliente, 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 frío, caliente, caliente. Entonces el juego consistía en esto. Apenas tú agarraras la faja, no ibas a decirle a todo el mundo, ibas a esperar a que todos se acercaran. Porque apenas agarraras tú la faja, tenías el derecho de darle cuanta fajazo alcanzaras a darle. Y todos teníamos que correr hacia una base y allí pues ya se pasaba. Yo disfrutaba esto, la emoción, la adrenalina de encontrar esa correa y darle a todo el mundo con gozo. Era algo que me apasionaba. Sin embargo, algunos amigos decían: no vamos a jugar rejo o faja. No, vamos a jugar escondido. No, tampoco vamos a jugar escondido. Bueno, vamos a jugar fútbol. No, pasan carros. Nada les gustaba. A mí me gustaba la faja, a ellos no. De pronto esto pasaba con las niñas también. Vamos a jugar a las muñecas. No, muy aburrido. Vamos a jugar a esto. No, tampoco. ¿Saben? Jesús observa a los niños en el mercado y se da cuenta que ellos tienen este tipo de discusiones también.
Vamos a tocar la flauta y ustedes bailan. No, no, no. Bueno, entonces vamos a llorar. No, tampoco vamos a llorar. No había nada que los tuviera contentos a estas personas. Y Jesús nuestro Señor dice, vino Juan que no come ni bebe y dice que tiene ¿qué? Un demonio. Y ahora viene Jesús, el Hijo de Dios, que come y bebe y ahora dice, es amigo de borrachos y es un tragón. Y entonces Jesús dice, pero ¿cómo los tenemos contentos a ustedes? Nada los va a hacer reaccionar. Y esto me hace pensar si nosotros tenemos ese mismo comportamiento, un comportamiento caprichoso, un comportamiento reticente, negligente. Si hacen esto en la iglesia, no nos gusta. Y si hacen esto, tampoco nos gusta. Si cantan esta canción, está muy alta. Y si la otra está muy bajita. Y si la gente saluda, son saludadores demasiado. Y si no saludan, pues nadie me tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿A qué hemos venido? ¿Qué es lo que ustedes están buscando en Dios? Entonces Jesús concluye con un solo versículo al final. Y dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Puede parecer un poco enigmático este último versículo. Pero al pensar en esta frase, tenemos inmediatamente que recordar el libro de Proverbios, donde la sabiduría es personificada como una forma de el buen pensamiento, de alguien que es sensato. Y esa sensatez, ese buen plan que estamos viendo en Cristo, va a ser comprobado por los hijos de esa fe que son ustedes. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Y ustedes, los cristianos, cuando viven de la manera apropiada, cuando viven siendo fieles, hacen ver, exaltan que Jesús y su palabra son verdaderos y son ciertos. Ahora, hoy quiero completar este mensaje invitándolos a pensar. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo cuando tenemos dudas o preguntas? ¿Encontramos en las dudas o en las preguntas una excusa para no ser fieles? ¿Llenamos nuestro tiempo de cosas para justificar nuestro mal proceder? Y si tenemos dudas, ¿las hemos confrontado con la palabra? ¿Quién les está ayudando con sus dudas? ¿Dios mismo? Si Jesús, cuando se marcharon los discípulos, dijo todas estas cosas de Juan el Bautista, ¿qué diría de ti y de mí hoy? ¿Qué cosa buena diría Cristo de nosotros? ¿Diría algo bueno? Yo estoy seguro que sí. Pero probablemente tenemos todavía muchas cosas que cambiar. Ahora, al escuchar su palabra, ¿qué van a hacer? ¿Van a marcharse de aquí y pensar, ese mensaje no me gustó, estaba muy duro? ¿O van a decir, ese mensaje estaba muy blandito? Yo no sé, cada uno de ustedes debe tomar lo suyo, porque con el tiempo veremos quién tendría la razón. Y si alguien, quiero invitarle a que se pregunte, y quiero ofrecer eso para ustedes, es lo que nuestra iglesia quiere hacer. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si alguien no sabe lo que Dios desea con usted, si alguien tiene alguna inquietud y está un poco confuso y desorientado y no sabe hacia dónde marchar, no sabe qué es lo que Dios está buscando de él en esta vida o de ella, por favor no se vaya. A mí, a Nelson, a los líderes de esta comunidad, nos encantaría tener una comunicación con usted, una conversación para indagar sobre estas preguntas. Pero si nadie tiene alguna duda, lo más seguro es que tengan una gran responsabilidad sobre sus hombros, vivir de acuerdo a aquella fe que ya han entendido. Les invito a que oremos y a que concluyamos en este mensaje encomendando nuestro camino al Señor.
Santo Dios, en esta mañana maravillosa te damos gracias por las vidas de aquellos que han sido fieles hasta el final, Señor. Damos gracias a ti porque nos has dejado en tu palabra este recuento de la vida de un hombre justo que sufrió muchísimo y no abandonó su fe. Un hombre que a pesar de todas las cosas que tú le habías dado, pasó por momentos tan críticos, Dios mío, siendo aquel que te bautizó, Señor. Hoy oramos, Padre, para que nos ayudes a nosotros a encontrar en ti la fuerza, a encontrar en ti las escrituras para apaciguar nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestras ansiedades, al reconocerte y al reconocer tu palabra que es verdadera. Señor, ayúdanos a tener la actitud apropiada cuando tengamos dudas y aleja de nosotros, por favor, la rebeldía o el orgullo de pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos de ti. Señor, permítenos, Dios mío, tener la actitud correcta, no ser tan caprichosos, tan inconsistentes, Dios mío, como aquellos niños que reflejaba el Señor Jesús. Ayúdanos a tener ese comportamiento que a ti te agrada, Señor. Te amamos, Dios Santo, y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de leer tu palabra en este día. Gracias por cada persona que ha venido. Pedimos, Señor, una bendición especial, tu compañía sobre cada uno de nosotros para este primer día de la semana, Señor, y toda esta semana. Ojalá, Señor, esta semana podamos buscarte con intensidad, aprender nuevas escrituras, indagar en tu palabra. Permítenos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amigos, gracias por venir en esta mañana. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este día. Nos vemos el miércoles, si Dios nos permite. Feliz día para cada uno de ustedes.
Declara su alabanza en la tierra. Declara la victoria del Cordero. Él es el Señor.